cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar a los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Seguimos? No. Parece que se faltó el señor Oñate, ¿o no? Sí, ¿cuál? Terminamos con el 2. Terminamos con el 18. Verdad, a los que son tentados. Lea el último, señor Oñate, el 18. ¿Ven? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor bendiga su palabra. Bien. Entonces estamos en el capítulo 2. Y en este capítulo es bueno tener una visión, como siempre, panorámica de los temas que se tratan en esta sección. Podríamos decir que se abarcan 3 temas principales. En el primero, el que abarca de Hebreos capítulo 2, del verso 1 al 4, tenemos allí solemnes advertencias, y es característico de esta epístola que hace advertencias, hace exhortaciones, ¿cierto? Una serie de advertencias solemnes. Cuando me refiero solemnes significa que son serias, tienen una densidad espiritual, se deben tomar como tales, ¿cierto? Son de Dios, advertencias solemnes. Y tienen que ver con algo bien específico estas advertencias. Tienen que ver se refieren al descuido del Evangelio, a descuidar el Evangelio o la salvación. O como dice específicamente ahí, a deslizarse. Se refieren entonces a descuidar el Evangelio o la salvación. Eso es lo primero que encontramos de los versos 1 al 4. Y es característico de esta epístola. De hecho, muchos hermanos no toman esta carta, no la estudian en las iglesias porque incomoda mucho, porque es una de las cartas que tiene mayor cantidad de exhortaciones, llama a terreno al creyente. Habla de la disciplina, habla de la retribución, habla del castigo incluso. Aparece allá en el capítulo 10, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso nadie lo dice, excepto en la epístola a los hebreos. Entonces, pongamos como es característico de esta carta, o de esta epístola. Entonces, eso es lo primero que tenemos en vista. Solemnes advertencias. En realidad las solemnes advertencias son el semáforo en amarillo. Precaución, cuidado, ¿cierto? No sea que nos deslicemos, dice en la carta. Ya vamos a ver en detalle. La segunda sección va de Hebreos capítulo, seguimos en el 2, ¿cierto? Va del capítulo 2, verso 5 al 9. Del verso 5 al 9. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos allí? Lo que tenemos allí es, aprendemos que el mundo venidero, el mundo que viene, acuérdese que el Señor va a hacer todo nuevo. Aprendemos que el mundo venidero, el mundo que viene, no va a estar sujeto a los ángeles,
Si no, no va a estar sujeto a los ángeles, aunque son superiores al hombre. Y de hecho el Señor Jesucristo como hombre fue un poco menor que ellos. A pesar de todo eso, el mundo que viene no lo van a administrar, no va a estar bajo el control de los espíritus ministradores. Acuérdese que la palabra ángel también significa espíritus ministradores, mensajeros. Y dice, son espíritus ministradores que están a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Ya? Entonces, si no va a estar sujeto a los ángeles el mundo venidero, ¿a quién va a estar sujeto el mundo? No, me refiero en última instancia a Jesús, sino a Jesús. Eso lo dice ahí en esa porción. ¿Ya? Y la tercera sección va de Hebreos capítulo 2, verso 10, hasta el que leyó el señor Oñate. Y allí lo que tenemos es que se nos dan varias razones, con argumentos. Acuérdense que utiliza la retórica y la figura de liviano a pesado, ¿cierto? Se nos dan varias razones o argumentos. ¿Cierto? Varias razones o argumentos por las cuales convenía que el Hijo, el Señor Jesucristo, se encarnara, o sea, tomara forma humana, se encarnara y sufriera. Eso es muy importante, ¿eh? Que se encarnara y sufriera. Ahí están las tres secciones que podríamos ver así panorámicamente este capítulo. Dígame. Disculpe, ¿podría repetir la definición de ángeles, ministradores? Ah, sí, mire, está en el capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí está. Ahí está la función, ahí está el trabajo que hacen los ángeles. Los ángeles a usted lo han protegido quizás de morir, lo han protegido en accidentes, lo han protegido. A mí, por ejemplo, me protegió, yo era un poco más que adolescente, y a mí me protegió de que unos hombres abusaran de mí en Santiago. Eso fue, se los cuento. Yo vivía en una pensión en Calle Moneda y el dueño, don Juan, me dijo: oiga, lo invito a estoy de cumpleaños, voy a hacer un cóctel, lo invito. Ya. Era grande ya. Tenía 20 años, 19 años en realidad. Ya le dije yo, así que fui, me acuerdo que andaba con unos lentes de sol, y fui solo. Y cuando llego esto está en la estación central, y cuando llego a la casa de él, entro, me llamó la atención que habían puros hombres maduros, todos de 50 para arriba, puros hombres. Eso me quedó, que raro que sean puros hombres, y las mujeres. Ya me sirvieron una bebida, nos pusimos a conversar, yo no notaba nada raro hasta el momento, y de repente sale la cocinera, la que les preparó las cosas a todos estos varones maduros, y me dijo: ¿sabe qué? Me voy, acompáñame al paradero porque aquí es muy peligroso y me pueden asaltar. Yo le dije: pero es que me invitó don Juan y hablemos con él, me dijo la señora. ¿Ya?
Llamó a don Juan, dijo, don Juan, sabe que ya es muy tarde, mire, está oscuro, usted sabe que esta estación central es bravo y me pueden asaltar y es complicado, entonces ¿le puede pedir a este joven, por favor, que me vaya a dejar hasta el paradero? Claro, vaya. Y yo me acuerdo que dejé los lentes de sol porque estaba oscuro y me fui a acompañarla, y en el camino me dijo, salga corriendo, váyase, pero soplado de acá, dijo, no aparezca más, no hable con este hombre. ¿Por qué? Le dije, no, porque estos hombres hacen fiestas, traen a jóvenes y se los violan todos. Salí como hecho un cohete de ahí. ¿Y ella cómo trabajaba ahí? No estoy hablando de cristiano, yo no era cristiano. Yo no era cristiano. Y ahí y eso para mí me marcó. ¿Y qué pasa si no hubiera estado ella? ¿Qué pasa si ella no me dice eso? A lo mejor no estaría acá. Entonces ahí el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, bueno, pero yo pienso los ángeles me libraron a mí de poder haber sido abusado, por ejemplo. Y yo creo que ustedes también en su vida, incluso antes de llegar a ser cristiano y cristiana, han pasado por experiencias donde el Señor los guardó, los salvó de su integridad física, de su integridad intelectual, para que llegasen a ser herederos de la salvación. Entonces los ángeles intervienen en su vida. Usted no los ve. De hecho, por eso que en la antigüedad se le llamaba ángeles. ¿Cómo se le llamaban los ángeles que cuidaban a los ángeles custodios? Guardan a los que serán herederos de la salvación. ¿Ya? Mi papá se llama así. ¿Se llama custodio? Ángel Custodio. Miren, está bien, pues. Los felicito. No sé si custodiará. Sí, ya. Entonces, no sé si le quedó Sí. a servir. Ellos sirven, miren, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cada creyente es heredero de la salvación y coheredero juntamente con Cristo. ¿Ya? Bien. Partamos en el verso 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bien. Recuerden que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos los profesores en el sentido de plantear las dos posturas. Este pasaje, para los que tienen la doctrina de que la salvación se pierde, ese deslizarse significa que uno tiene que luchar por mantenerse en santidad para no perder la salvación. Para los que creen que es salvo, siempre salvo, significa que también deben vivir en santidad, no porque van a perder la salvación, sino que para que cuando se presenten delante del Señor no sean reprendidos y pierdan recompensa o alguna de las 7 coronas que tiene para cada creyente. Que levanten la mano los que creen del salvo siempre salvo. Ah, ya. Todos son... En la clase anterior hablamos de eso. ¿De con quién? Pero esto ahí se refiere como a la apostasía más que cualquier pecado, porque Dios sabe que pecaremos en algún momento. Claro. Pero no, yo es que planteo las dos vertientes por si acaso. Ya, ¿lo hablamos en mi clase? No, con el profe Pedro recién. Ah, ya, entonces perfecto. Ya. Y la vida que nos da el Señor es eterna, no es una vida que... ¿Usted es salvo, siempre salvo? Es que yo creo que la salvación la perdería si hago apostasía del Señor de la salvación. Ya, lo que pasa es que el salvo, siempre salvo dice que el verdadero creyente nunca se va a deslizar ni va a apostatar porque ya tiene el Espíritu Santo. Entonces, esa persona peca como un accidente, pero no como un estilo de vida. Claro. ¿Ya? Que tengo que plantear las dos posturas. Pero lo más importante aquí, aparte de eso, de ese paréntesis que les dije, la doctrina
la doctrina, yo soy respetuoso de todos los que vienen de diferentes denominaciones, aquí no podemos hacer proselitismo, ¿ya? Y yo los tengo que respetar a cada uno. No tengo problema en ese sentido. ¿Cierto, Carlito? Ya. Y con Carlito hemos hablado de ese tema muchas veces. Ya. Entonces, primero me llama la atención el por tanto. Tenemos el verso 1, ¿cierto? Ya. Cuando yo utilizo esta expresión por tanto, Como una conexión. claro, cuando llego a una conclusión, ¿cierto? Cuando yo llego a una conclusión, y generalmente el por tanto es porque algo dije anteriormente que llego a arribar a un argumento, digamos, bastante pesado, muy denso. Entonces, esto tiene relación con el capítulo anterior. Dice relación con el capítulo anterior. ¿Qué es lo que ha estado hablando en el capítulo anterior? ¿La salvación? Sí, pero el capítulo anterior es más que la salvación. De que, ¿cómo se llama? El Señor es mayor que los ángeles. Exacto, Y es heredero de Dios. claro. ¿Cierto? Está hablando del capítulo anterior donde Jesús, como profeta, porque dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, donde Jesús como profeta, Es superior a Moisés. claro, como profeta y como Dios, es superior A los ángeles. a los ángeles. Y es el Señor, porque se citan 5 salmos para indicar de que el Señor Jesucristo es Kyrios. ¿Cierto? ¿Sabes lo que es Kyrios? Señor. Amo y Señor y dueño. Es superior a los ángeles, ¿cierto? Y también a los profetas del Antiguo Testamento. Porque dice que a nuestros padres nos habló por medio de los profetas, pero en estos postreros días entonces el Señor es superior también a los profetas, ¿ya? Bueno, si el Señor es superior a los ángeles y a los profetas por ser Kyrios, por ser, aquí lo voy a poner Kyrios, Profesor, ¿sí? que a veces igual he escuchado Curios. Ah, sí. Pueden ser las dos. Lo que pasa es que sí es lo mismo. Lo que pasa es que en griego se pone así. Ahí está. Curios. Pero esa letrita que está ahí, la upsilon, se puede pronunciar como I. Así que puede ser curios o puede ser Kyrios. ¿Ya? Ahí está la capa, la upsilon, el rho, iota, omega, sigma. ¿Ah? Kyrios, amo, Señor, dueño. ¿Ah? Soberano. Amo, Señor, dueño. Pero lo que más enfatiza el Kyrios o el Curios es que Él es nuestro propietario. Nosotros somos propiedad de Él, es nuestro propietario. Es el soberano nuestro. Claro. Pero soberano apunta más bien, la palabra soberano viene del latín superervia, que significa sobre los demás. Por ejemplo, cuando dice el Señor es soberano, que está por sobre cualquier presidente, cualquier ministro, cualquier rey. Pero la palabra Kyrios o Curios apunta de que nosotros somos propiedad de Él. Entonces, ya que Él es superior a los ángeles, superior a los profetas, ya que Él es nuestro dueño, nuestro amo, es Dios, lo que emana de Él, ¿qué es lo que emana del Señor? Emana su palabra. Lo que emana de Él es su palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces, el por tanto apunta entonces, como tenemos una persona tan sublime, una persona tan poderosa, una persona que es Dios,
su palabra también tiene el mismo poder. La palabra de Dios tiene todo lo que contiene Él en su esencia. Por algo dice, de la abundancia del corazón. O sea, yo me doy cuenta de lo que hay en su corazón cuando usted habla. Yo digo, esta persona piensa así, esta persona es así, esta persona es así. Y si el Señor es perfecto, es sublime, inocente, es limpio de todo pecado, su palabra también es pura y es como una espada de dos filos. ¿Por qué de dos filos? Corta y separa. ¿Por qué de dos? Porque la de un filo también corta igual. ¿Por qué de dos filos? ¿Por qué la palabra de Dios de dos filos? Sí, el programa también puede penetrar. ¿Es una puerta de entrada y salida? Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la idea que sea de dos filos? Es una espada romana, primero que nada. Pero tiene una connotación en dos filos. Dos filos entra así. La de un filo tiene que entrar así. Sí, pero algo más espiritual. ¿No tiene que ver con el bien y el mal? Cuando uno dice, A ver, la Biblia es una espada... Antiguo Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Qué? Antiguo y Nuevo Testamento. Los dos filos de la palabra de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tienen la espada de toda la revelación primera y después la del Nuevo Pacto. Eso de dos filos. Por lo tanto hay que usarla con los dos filos. ¿Ya? Bien. Entonces, ya que lo que él va a decir viene de alguien sublime, que alguien que es divino, dice, es necesario que con más diligencia. Bien. La palabra diligencia aparece varias veces en la Biblia. Se requiere se requiere diligencia, ¿para qué? Para atender a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que es diligencia? Rapidez. Urgencia. Sí, pero me dan sinónimos nomás. ¿No es algo bueno? La palabra diligencia significa sostener la mente, en griego. Es necesario sostener la mente en el tiempo a las cosas que hemos oído. Porque a veces nosotros oímos cosas y no las sostenemos en la mente. A veces nosotros recibimos enseñanza y no permanece mucho tiempo en nuestro intelecto. ¿O no? Sí. Como la Usted se acuerda de todo. Sí, que era la diligencia. Claro. Por lo tanto, diligencia significa sostener la mente en el tiempo. En las cosas que hemos oído. Muy bien, sostener la mente en el tiempo, en las cosas que hemos oído. ¿Y la diligencia de las películas de vaqueros? Eso, justamente lo que pasa es que en español diligencia significa prontitud en hacer algo. De nuevo. De libertad, de nuevo es libertad. Ya. Es libertad para hacer algo, pero la diligencia en castellano es prontitud para hacer algo. Y no solamente prontitud para... yo lo voy a poner. Pero el término que estoy poniendo acá es griego. Porque acuérdense que fue escrito en griego, no. Entonces, sostener la mente en el tiempo en las cosas que hemos oído. Porque por algo dice más adelante que nosotros muchas veces somos oidores olvidadizos. ¿Cómo yo puedo retener lo que escucho? Antes de darle vuelta, ¿cómo lo puedo sostener? ¿Cómo puedo mantener en el tiempo algo que oí? Haciéndolo, practicándolo. Sí, ¿qué más? Pero antes de hacerlo y practicarlo, primero yo tengo que guardarlo. Guardarlo. ¿Cómo lo guardo? Creyéndolo. ¿Ya qué más? No, cuando sale del cuerpo. Cuidado. ¿Qué necesito yo para
para que eso quede guardado y no se me vaya? Tenerlo en el directo, ¿no? ¿Cómo lo tengo adentro? Aprendiendo. ¿Cómo lo aprendo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito para que eso que escuché me quede guardado? Movilidad. No. Algo mucho más sencillo. ¿Sabe cómo lo puede retener? Haciendo de que eso que está oyendo usted le dé significado, sea significativo para usted. O sea, sea importante para usted. Sea algo de trascendencia para usted, sea un tesoro para usted, sea algo de mucho valor para usted. Si usted lo que escucha no le da valor, Si no es significativo, no lo retengo. no, claro, Porque no es importante para porque uno. no es importante. Es lo mismo que un niño, Pues por se hizo ejemplo, aprende retener matemáticas y otro no aprende. ¿Ah? Un niño aprende matemáticas y otro no aprende, no porque uno tenga más capacidad que el otro, sino que para uno es más importante. Claro, por ejemplo, a mí se me olvidan todas las cosas domésticas. ¿Por qué? Porque para mí no son importantes, Claro. pero la Biblia no, porque para mí es lo más importante. Entonces, es el valor que yo le doy a las Está cosas. toda su atención ahí. Claro, y eso es lo otro, yo tengo que poner el corazón, la voluntad y la mente, todo en eso que estoy oyendo. Y entonces eso se le va a grabar aquí en el corazón y no se le va a salir más. Amén. Pero si usted escucha y para usted no es importante, se le va a ir muy rápido. Le va a entrar por aquí y le va a salir por el otro lado. Entonces, es sostener la mente en el tiempo en las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas son? Las cosas del Señor. ¿Cómo hay creyentes que no se olvidan de la fecha de los partidos de fútbol? No se olvidan de los nombres de los jugadores. Tienen una memoria para las marcas de los autos. Oiga, tienen una memoria extraordinaria, pero usted los pone en lo espiritual y tienen pésima memoria. ¿Y por qué tienen tan buena memoria para las cosas materiales y mundanas? Es que lo de allá no le da importancia y significado, no es tesoro. Eso sí. Así que tener cuidado. Chula. 2.0, caía. 2.0. Ya se lo voy a correr esto para. Lo que pasa es que como este no lo puso Jaime, no me quedó registrado. Ya, no nos pongamos nerviosos. Ya, esto es en griego entonces, ¿cierto? Entonces usted tiene que darle significado, importancia, valor, tesoro, poner todo su ser en eso. Poner toda la vida. O como dicen ahora, decimos en matemática, pongo todas las fichas en eso. ¿Ya? Ya. Y el término castellano, ¿Cuánto puedo poner esa masita a ponerme ahí? Que no ve. ¿sí? No veo. No estoy ciego. Ya. No veo, no. Diligencia entonces en español. No va a molestar a nadie. Cuidado con el Micrófono. Estás debajo del micrófono. Tú estás debajo del micrófono. Ah, déjenme en paz. Si yo digo no, Ya. En español significa hacer las cosas con prontitud. Hacer las cosas con prontitud, con esmero y cuidado. Con esmero y cuidado. Eso es en español. Yo hago las cosas con mucho cuidado. Le pongo todo el esmero y las hago prontamente. No significa hacerlas apurado, sino que el momento en que me dijeron que las hiciera, no me demoré a empezar a hacerlas. ¿Sabe cuál es la filosofía del Kung Fu? El Kung Fu es una filosofía oriental. Sí. Una de las cosas
voy a tomar lo que dijo la hermana Carolina, retenerlo todo, ¿cómo es? Examinarlo todo y retener lo bueno. Bueno, si yo de ellos puedo sacar algo de bueno, lo saco. ¿Y qué es lo bueno que tienen ellos? Es que lo que tienen que hacer ellos lo hacen de inmediato, al tiro. No lo postergan, no lo difieren, no lo aplazan, no lo reemplazan por algo que les gusta más o porque esto les es más fácil. No. Lo que tienen que hacer, lo hacen. Punto. Y no hay discusión y uno dice después, más ratito, cuando... No, al tiro. Ese es uno de los puntos que tiene esa filosofía, hacer las cosas de inmediato. Disciplina. Claro. Entonces, eso tiene que ver con la diligencia. Se le llama, hay obediencia imperfecta y hay obediencia perfecta. De aquí sale... Hay dos tipos de obediencia. La perfecta... Ese cupios. ¿Ah? Cupios. Kyrios. ¿Ni abajo? Kyrios, curios. Pero es una Pero P. está en griego. ¿Una P o una R? Es una ro, no, es que es así, es una ro. Ah, es otra letra. Sí, es una letra griega. Kappa, upsilon, rho, iota, o i para nosotros, omega y sigma. Ya, tenemos obediencia perfecta y obediencia imperfecta. ¿Por qué estoy hablando de esto? Por la diligencia. Ya. ¿Cuál es la obediencia perfecta? La obediencia perfecta es cuando la persona lo hace de inmediato. ¿Cierto? Se hace de inmediato. Si quiere, usando términos latinos, se hace ipso facto e in situ. A ver, lo escriben. Se hace ipso facto y se hace in situ. ¿Qué significa ipso facto? En el acto. En el acto. Y in situ, en el lugar. De ahí viene sitio. Entonces lo hago en el acto, no lo dejo pasar, no difiero. Como el kung fu. Lo que se hace al tiro. El Señor me dice, haz esto, heme aquí, Señor, y yo lo llevo a cabo. Yo me someto a la voluntad del Señor. En el acto, y esto significa en el lugar. ¿Por qué pongo? Y es que si yo pongo solamente in situ, ya lo va a hacer en el lugar, pero lo puede hacer después de 3 horas. Pero si le pongo el ipso facto y más encima el in situ, me lo hace aquí y ahora. Es una obediencia perfecta. Y esta obediencia perfecta, cuando se hace in situ y ipso facto, el Señor le tira gracia encima. Le tira bendición. Viene con bendición. Entonces, se le facilita, le sale rápido, le sale bien, le sale con excelencia, se le abren las puertas, no tiene ningún obstáculo. Pero si usted difiere y es una obediencia que no la hace de inmediato y la aplaza, ya no tiene la gracia de Dios. Por lo tanto, le va a costar, se le van a cerrar las puertas, le va a salir dificultoso, lo va a tener que volver a hacer, va a tener que volver a ir, va a tener que hacer la fila de nuevo, va a tener que un montón de obstáculos y barreras. ¿Por qué? Porque usted difirió lo que tenía que haber hecho en el aquí y ahora. Ya no tiene la gracia actual de Dios en acto. Por si acaso. Por eso que Pablo dice que nosotros somos militares. Somos, ¿cómo dice a Timoteo? Soldados de Cristo. Y el soldado, de inmediato. Ipso facto, in situ. Sí, en el lugar y en el acto.
Entonces, imperfecta significa se hace en diferido. Diferido significa después. Ya. El Señor premia la obediencia perfecta, no la imperfecta. Igual la otra, sí, pero no la hizo cuando tenía que haberlo hecho. Entonces no dejó que el Espíritu de Dios actuara ahí. Quizás, ¿qué iba a pasar si usted lo hacía de inmediato? Iba a tener repercusiones a muchas personas en forma positiva, no sé, se iban a convertir, quién sabe. Dios tiene un plan. Entonces cuando usted no le obedece, ya, igual se lleva a cabo los planes porque Dios es soberano, pero se va por el camino largo. Este es el camino largo y este es el camino corto. Se puede ocupar el ejemplo de Jesús cuando cuenta la parábola del hijo que lo manda, dice sí, y al segundo lo manda y dice que no, pero el que dijo sí no lo hizo, y el que dijo que no, después lo hizo. Claro, porque en el fondo, el que dijo sí era solamente político, de labios nomás, pero en el corazón no había ningún deseo de obedecerle. Y el que dijo no y después obedeció, él tenía las ganas, pero tuvo que vencerse a sí mismo primero. Porque para obedecer, uno tiene que vencerse a sí mismo. Y cuando uno empieza a obedecer al Señor en las cosas pequeñas, empieza a tener pequeños triunfos sobre el yo. Pero si uno se deja perder en esas pequeñas cosas en el yo, después le va a costar mucho tener triunfo en las cosas más importantes. Entonces ahí fue una obediencia imperfecta la que hizo el que dijo no y después obedeció. Y claro, igual. Claro. Pero obedeció. Sí, pero fue imperfecta. Exacto. Obedeció, pero fue imperfecto. Dios quiere al toque, como se dice. In situ en el lugar, ipso facto. Ipso. En el acto. Sí, que ¿Estamos? se Ya. ipso facto. Entonces, por tanto es necesario que con más diligencia, todo eso es diligencia, sostener la mente en las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ya. La palabra deslizarse significa pasar sin preocuparse. Súper despreocupado. Entonces, no tengo el borrador. ¿Tiene borrador allá, Jaime? ¿Ah? ¿No se puede flotar igual? Pero estaba ya, yo estaba borrado. ¿En serio? ¿Está acá? A ver, estoy cieguito. Lo rayo. Dame, profe. Corre con esto mismo. ¿O le presto el Profe. profesor? ¿Tienes? ¿Ah? Ahí. Ah, mire. No venía preparado. Debería haber. Qué bueno. Ya, esa palabra deslizarse, ¿qué significaba? Pasar sin preocuparse. Despreocupado. Claro, pasar sin preocuparse o despreocupado. Entonces, tenemos deslizarse. El deslizamiento, cuidado. Aquí voy a aplicar un poquito de física. ¿Qué cae más rápido? ¿Algo así? ¿O algo así? ¿Con gravedad o sin gravedad? No, pues ambos en la Tierra. ¿Qué cae más rápido? Con la tangente. La segunda. Vía directa. ¿Qué cae más rápido? ¿La vertical o la inclinada cae más La rápido? inclinada. La vertical cae más rápido. ¿Sabe por qué cae más rápido la vertical? Porque no tiene el roce de la superficie del plano. Aquí solamente tiene que vencer la resistencia del aire, que es poca. Tiempo, espacio. Ya, ¿por qué digo esto?
Porque cuando usa la palabra deslizarse, es imposible que un creyente caiga verticalmente en un pecado. De una sola. No, cayendo de a poquito. Exactamente. Siempre hay algo. Va cayendo, porque el diablo lo que hace el diablo empieza a socavar los principios, las convicciones, lentamente en el creyente. Entonces el creyente empieza a caer de esta manera. La palabra deslizarse se refiere a eso. Es una caída gradual de a poco, de a poco. Porque el diablo sabe que si le presenta al creyente un pecado así de frente, sabe que el creyente lo va a rechazar. Pero si lo va trabajando para poder, ¿cierto? Para ablandarlo, lo va cebando, claro, lo va Le da adornando. argumentos y le da argumentos. Sí, Claro, bíblicos. entonces cae con... y el diablo es súper más paciente que el creyente para esperar que el creyente caiga. Él se toma su tiempo, lo va minando, y hasta que ya lo tiene listo, ahí le da el toque final. Ya, esa es la idea del deslizarse. De a poco, gradual. Ese pasar sin preocuparse. Entonces, es ir cayendo de a poco. Pero fíjese que tiene un elemento. Sin preocuparse, o sea, sin pensar. ¿Sabe por qué uno comete pecado? Porque no piensa. Si la persona reflexionara más en lo que hace, al final del día, al principio del día, si reflexionáramos más, no habría pecado. Sí. No habría pecado. Y pecamos cuando no pensamos. O sea, cuando dejamos de ser racionales y sale la parte animal. Cuando sale la parte instintiva animal, hay pecado. Pensamos, no hay pecado. Es como el pienso, luego existo. Claro. Hay un pasaje en el... No sé si lo vaya a encontrar, o si me ayudan ustedes. ¿Proverbios? No, en Isaías, no, en Jeremías. Déjeme ver si lo encuentro, a ver cómo está la memoria. ¿Qué dice? Dice lo que estamos diciendo. Eso de reflexionar. A ver si lo encuentro. Dice, pecaron porque no había quien reflexionara o pensara. Así dice. ¿Cuánto es el versículo? Yo sé que está en Jeremías. No me acuerdo dónde está. Si alguien lo encuentra, le estaría muy agradecido. Sí, en Jeremías dice, la tierra quedó desolada y destruida porque no había quien reflexionara. Algo así dice. Bueno, pero lo importante es que cuando uno comete pecado es que deja de reflexionar, de pensar, de meditar, de analizar las cosas. Jeremías 12:11. A ver, ¿qué dice? Fue convertida en asolamiento, desolada, lloró sobre mí toda la tierra, quedó asolada y no hubo nadie que reflexionara. Ahí está, muchas gracias. Eso es ir de a poco. Pongamos ahí Jeremías 2:11. Gracias. 12. Jeremías 2:12. 12:11. 2, chuta, estoy clarito ya. No estoy atendiendo a las cosas que hemos oído. Estoy oyendo livianamente. Claro, dice 12:11. Es bonito ese texto. Pues fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada, fue asolada
toda la tierra porque no hubo hombre que... Mire, el Señor trajo a los enemigos sobre Israel porque no había ni uno que reflexionase, que pensara. Por eso hay un libro de John Piper es, que dice creer también es pensar. Sí. Usted tiene que pensar, no ser robot, porque hay mucha gente que es robot. El pastor lo dice Y lo hace nomás. Es ley, aunque esté Claro. el pastor más equivocado. Equivocado. lo hace Por igual. eso Pablo dice que debemos adorar en culto racional. Tenemos que pensar lo que estamos Claro, adorando. exacto. Tenemos que razonarlo. Sí, no puede ser puro sentimiento nomás, culto racional. Muy bien. ¿Ya? ¿Estamos bien entonces? Ya. Entonces para pecar no hay que reflexionar. Y si uno reflexiona, no peca. Así de clarito. ¿No? Se dejó guiar por el momento, por la emoción, la circunstancia. A veces las circunstancias uno lo presiona socialmente para que peque. Si reflexión y peco es más con eso. Oh, no, pues eso. Yo creo que eso le pasó a Adán. Adán cuando vio a Eva que ya había pecado y le ofreció, él tuvo que haber pensado. Porque tenía el coeficiente mayor que el de cualquier genio. En ese momento Adán era un super genio. Él se dio cuenta. Y por eso que fue pecado grave el de Adán. Porque, si bien es cierto, Eva fue engañada, el diablo empezó a trabajarla para que se deslizara a poquito en la conversación. Sí. Pero en cambio a Adán se le presentó ya el pecado al tiro y él se dio cuenta. Y él sí que pecó con conocimiento de causa, fue peor. Porque él quiso tener el conocimiento del bien. No, porque en el fondo dijo, si yo no lo hago, mi esposa va a quedar en una situación distinta a la mía y yo no quiero perder a mi esposa, por lo tanto lo hago como ella. Lo hizo por amor. Claro. Ay, qué amoroso. No, se lo hizo por amor. No porque lo hizo por amor. Y a veces uno pensando que está siendo guiado por el amor, hace las cosas Mal. mal. Muy bien. Ya, estamos entonces. Sigamos. Dice, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pregunta en el verso 2. Porque, ¿para qué voy a entrar en atendamos? Porque yo creo que ustedes saben lo que es la atención, ¿cierto? La atención. En el fondo, cuando dice cosas que hemos oído, la palabra oído viene de la palabra oído, oír, viene de la palabra Escuchar, oír. escuchar. Muy bien. Oír es distinto de escuchar. En español. Oír significa percibir los sonidos nomás. A través de... ¿Cómo se llama la parte del tímpano? Ya, y escuchar significa hacer caso, obedecer. Aquí lo estoy hablando en español. Hacer caso, obedecer. Bien, es necesario que atendamos, que escuchemos, que hagamos caso a las cosas que hemos recibido de parte del Señor. Así que cuidado, el Señor quiere que usted escuche, que haga caso y que yo obedezca. ¿Ya? Bien. Verso 2. Porque si la palabra dicho por medios de ángeles fue firme, tarea aquí en la clase.
¿Dónde los ángeles se expresaron de tal manera que su palabra fue firme? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuándo los ángeles hablaron y su palabra fue firme? ¿Cuándo? Cuando anunciaron a Jesús, el Mesías. Claro, pero ellos estaban anunciando las nuevas de gran gozo, no habían palabras como de retribución o de castigo, de juicio o de exhortación. Cuando los ángeles hablaron y su palabra fue firme. Estamos hablando del carro que tenemos. ¿Firme en el sentido así como de juicio? Sí, podría ser, pero hay uno más. ¿Pero como el juicio? Claro, que indique que si no se hace viene el juicio. ¿Ah, en Apocalipsis? No, en el Antiguo Testamento. En Sodoma, yo creo, en Sodoma cuando le Hablaron. ¿Y qué le dijeron los ángeles a Lot? que tenía que salir ¿Ya qué más? Que saliera, y que no miraran para atrás. le dice, ¿cómo le dice? Huye, Oye, claro. escapa al monte, no mires tras ti. ¿Sí, ¿no es cierto? Sí. Recordémoslo, ¿eh? Los ángeles sacaron a Lot de Sodoma. Capítulo 19 dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ya, bien, señor Chávez. Esa es una, ya. ¿A qué monte tenía que escapar? ¿Cuál es el monte ahí? Escapa al monte, escapa por tu vida, no mires tras ti, escapa al monte. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué versículo? Después en el monte está de... Génesis 19, versículo 17. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. ¿Qué es lo que es eso? Es el mensaje del Evangelio. Escapa por tu vida, no mires al mundo, no mires el yo, no mires tras ti. Escapa al monte. ¿A qué monte? Al monte Calvario. Ahí tiene el Evangelio. ¿Cierto? Ya. Entonces, verso 2, estamos en Los Ángeles. Se pasó, ahora supo bien. ¿Qué dice cuánto era? 19 y 17. Ya, entonces, si la palabra... Ya, pero, ¿qué otra vez? Si la palabra dicha por los ángeles fue firme, eso no. Si la palabra dicha... Ya, lo que pasa es que en la tradición judía se reservaron dos personajes, se reservaron el declarar que la palabra de los ángeles fue firme. ¿Quiénes fueron esos dos personajes en el Nuevo Testamento? No entendí la pregunta, esa es la expresión. En el Nuevo Testamento hay solamente dos creyentes que tomaron de la tradición judía y dijeron que hablaron los ángeles. ¿Quiénes fueron? ¿No? Pablo y Juan. Uno es Pablo y el otro Juan. no. Ah. Dice por los... Entonces tenemos Génesis 19 y 17 entonces, ¿cierto? Ya. Vayamos a Gálatas 3:19. ¿Cuál es el versículo clave de Gálatas 3:19? La libertad del cristiano. Por favor, Carlitos, 3:19.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. La ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Los ángeles estuvieron en el monte Sinaí con el Señor, o sea, con el Moisés, Con Moisés. y él es el mediador. Entonces los ángeles estaban presentes en el monte Sinaí. Ellos son dispensadores de la voluntad de Dios. Ya, no, es muy poquito lo que dice. ¿Quién es el otro personaje que lo dice? Hay uno que estuvo a los pies de... o sus ropas se les tiraron a pie de este mismo Pablo. Bernabé. Entonces, Esteban. Esteban. Vamos al libro de los Hechos. De los Hechos de los Apóstoles, o de los Actos de los Apóstoles, capítulo 7. Si lo puede leer don Patricio. Sí. Gálatas. Gálatas. Hechos 38. 38, 7:38. 38 y 39. 7:38 y 39. Sí, 7, 38 y 39. De Hechos. Capítulo 7. Capítulo 7. Ah, no, aquí está bien. No, yo estoy mal. Perdón. Hechos 7, 38, 39. Ya. 38 y 39. Sí. Este es aquel Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ahí está. Son dos pasajes, Gálatas 3:19 y Hechos 7, 38 y 39, donde dice claramente que Moisés estuvo con ángeles, o con el ángel de Jehová, en el monte Sinaí. Y esa palabra fue firme la que le dieron. Pero quiero entender como que fue uno que habló. Claro. Otro, Exacto, estaban ahí presentes. Lo que pasa es que siempre Dios, cuando se aparece rodeado de sus seres angelicales. ¿Ah? Ya. Entonces, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿qué significa que la palabra de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución? ¿Qué retribución recibieron los israelitas por desobedecer la palabra de Dios en el desierto? Toda esa generación murió en el desierto y solamente entraron Josué, Caleb. El ángel también es cuando Jacob pelea con el ángel de Jehová. Claro, el ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Claro, una cristofanía. Claro, y es para hacerle ver que él tiene que cambiar. Pero Israel en el desierto desobedeció a Dios y esa palabra tuvo justa retribución, esa conducta, y murieron todos en el desierto. No entró ninguno a Canaán, excepto esos dos. ¿Estamos? Entonces, nos remonta a esa situación el escritor para concluir y decir que toda transgresión recibió Justa retribución. ¿Qué es lo que hizo? Un justo pago. Claro, una retribución es un pago justo. Retribución puede ser una retribución positiva como una recompensa, o puede ser un castigo. ¿Ya? Vamos a poner eso. Entonces, ¿esto qué indica? Entonces, ángeles... Custodia. Ángeles Dispensadores de la que se revelan. gloria de Dios. Ya, vamos a poner eso que dice usted. Ángeles dispensadores de qué? De la palabra de Dios en este caso. Sí. Los noto medios cansados. Puro bosques.
Los noto con la energía baja, ¿eh? Algo les pasó en el 18. Mucho terremoto. Es un pecado. Clemente de... habían dos Clementes, el Clemente romano, el Clemente de Alejandría, no, Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, en su escrito, también Clemente de Alejandría, dice que el cristiano, cuando se va a acostar, no tiene que acostarse con el estómago con tanta comida. Porque el problema es que el cuerpo está muy ocupado en procesar toda esa cantidad de alimentos y no tiene libertad el espíritu y el alma para poder, ¿cierto?, subir a la presencia de Dios y que el Señor le revele palabra. Entonces, por eso que en la noche debiera estar el estómago liviano. Si ustedes han leído los salmos, David se levantaba a medianoche a alabar al Señor. Se acostaba a las 8 ya estaba durmiendo, y a las 12 ya estaba levantado adorando al Señor, se acostaba, ya a las 4 se levantaba a adorar al Señor, se acostaba, y ya a las 7 estaba en pie. Dice ahí, 7 veces me presento delante de ti. Entonces, si usted tiene el estómago pesado, va a tener pesadilla. El Señor no le va a poder hablar ahí, porque el Señor habla cuando uno duerme. Cuando el sueño adormece a los hombres en el lecho, les señala su consejo. Job 33. Entonces, si usted tiene el estómago pesado, ¿qué le va a hablar? Y al otro día, ¿cómo amanece? Le cuesta despegarse de la cama con la modorra porque ha estado trabajando el cuerpo, po. Entonces todo eso lleva a la flojera. Pero si uno come livianito, lo necesario, y se duerme temprano, o no importa que se duerme tarde, pero está liviana su alma para poder recibir palabra del Señor, al otro día, si quiere, se come un toro al desayuno. Y es lo más fuerte. Uno tiene que desayunar como rey, almorzar como príncipe y comer como mendigo. Desayunar como rey, es lo más fuerte. Almorzar como príncipe, término medio, y comer como mendigo, muy poco. Eso es sabio. Pero los judíos tienen la dieta al revés. Lo que pasa es que casi no desayunan. Su comida, hacen como el ayuno de 12 horas. El almuerzo es más o menos. Y su cena es lo importante, pero cenan temprano. Claro. Cenan como entre las 6 y las 7. Claro, porque el día para ellos termina a las 18 horas. Sí. Pero eso los judíos. Los padres de la iglesia, todos practicaban lo primero, lo que no hacen los judíos. Comían muy poco en la noche, para estar despierto para levantarse a adorar al Señor. Eso es un consejo. Ya. Entonces, dice, íbamos a ver, sí, eso nomás. Porque si la palabra dicho por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces la retribución, si uno quiere la retribución, es un justo pago. Un justo pago también se llama indemnización. Ya, el justo pago puede ser de dos maneras, ¿cierto? Una recompensa, algo positivo, bueno. Una retribución positiva o negativa. Y lo otro puede ser un castigo. Una de las maneras en que el Señor usa, por las cuales puede venir el sufrimiento al creyente, lo tenemos ahí en el verso 9.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de él. Usted no tiene que ver si el sufrimiento no es causado por una mala decisión suya, usted no tiene que ver el sufrimiento como un castigo siempre. El sufrimiento lo tiene que ver como que Dios está trabajando en usted. Claro. Dios quiere mostrarle algo, le quiere revelar algo. Dios quiere formar su carácter. Dios lo quiere preparar para el ministerio. No pueden haber personas dedicadas al ministerio si no han pasado por el crisol del sufrimiento y la aflicción. No existen estos pastores o ministros de Dios, cero sufrimiento para atrás. No. El Señor perfecciona para el ministerio a través del sufrimiento. Así que cuando venga el sufrimiento, le tiene que dar gracias a Dios porque lo está preparando para el ministerio. ¿O no, Benito? Así es. ¿Ves? Porque el oro se purifica con fuego. Claro. ¿O no, don Carlos? Para algo mayor. Exacto. Para el ministerio. ¿Ya? Bien, entonces, eso es retribución. Y castigo negativo, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes van a recibir retribución? ¿Cuál es el primer pecado? ¿Cuál es el primer pecado que amerita que sea la persona tirada al lago de fuego? El que no cree. No, es en segundo lugar. El desobediente. No. No. La apóstata. No. Primero preso. ¿Sabe cuál es el primer pecado que amerita que se vaya al lago de fuego? Ser cobarde. Pero los cobardes, los incrédulos. Segundo lugar. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. ¿Cuáles están en primer lugar? Los cobardes. Y el cobarde es una persona que o no se ha convertido, porque le da vergüenza que lo vean con una Biblia, que le da vergüenza que le vean los amigos, que le da vergüenza que lo vean ir a una iglesia, le da vergüenza dar testimonio, le da vergüenza. Ese es un cobarde. ¿Ya? Bien. Ahí está la retribución. Y esos son los que, aquí lo voy a poner, Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Y están los drogadictos. ¿Cierto? Ahí están los drogadictos en 21.8. ¿Cierto? ¿Se acuerdan o no? Ahí están los drogadictos. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidios, los fornicarios y hechiceros. La palabra hechicero en griego, ¿cómo se dice? Carlito o Jaime. Fármaco. La palabra hechicero en griego es fármaco o fármacos. Y fármaco se refiere a los que consumen drogas. Consumen drogas. Ya, eso es un detalle. Ya, entonces volvamos. Dice, ya, ¿qué es lo que es una transgresión? Yo se lo enseñé la otra vez. Porque el pecado tiene varios términos. Pecado, transgresión. Iniquidad. ¿Ah? Iniquidad. Iniquidad, impiedad, muy bien. ¿Qué es lo que es la transgresión? Cuando uno excede El límite, muy bien. ¿Qué es lo que cometieron Adán y Eva? Cuando yo me salgo del límite del plan de Dios, Dios me estableció un plan de vida y yo me salgo de ese límite, se llama transgresión, ir más allá de lo que Dios ha establecido. ¿Ya? Perfecto. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, se incluye el autor, si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué manera yo puedo descuidar la salvación? La apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Renegar de la salvación de Cristo. ¿Cómo renegar? Un ejemplo.
Querer volver atrás, no, Claro, no ser más cristiano, claro. volver al mundo y ya desechar la salvación. Yo tengo un primo que yo le prediqué el evangelio con mi esposa, se convirtió supuestamente. Su esposa también, aunque su esposa le hizo altos problemas. Predicó harto tiempo y de repente no fue más y se fue al mundo así. Volvió al cigarro, a los tragos, fiestas, vida bohemia. O sea, volvió el perro tras su vómito. No se lo voy a decir yo en su cara, sí. Pero eso pasó, es un apóstata. Mi primo es un apóstata. Pero él no ha vuelto a la iglesia, No, años que no vuelve. no más. Y él dice no ser cristiano. No, si incluso cuando su hijo estuvo súper grave, yo le mandamos unas palabras por el correo electrónico y dijo que no, yo le dije que estábamos orando, pero dijo no, yo no estoy preocupado si va a salir adelante, pero en ningún caso nada de Dios. Porque a lo mejor es un hijo pródigo y no es apóstata. Bueno, nosotros consideramos que hasta el momento se ha comportado como un apóstata, hasta el momento. Pastor, pero y una consulta, ¿y qué hay de aquellos que van a la iglesia pero mantienen una vida en pecado? Ah, no, eso ya, esos son cizaños. El Señor dijo que en la vida cristiana en la iglesia iban a haber trigo y cizaña, y los ángeles querían cortar la cizaña antes, o sea, llevarse eso. El Señor dijo, no, déjalo hasta el final. Hasta el final van a haber personas que dijeron ser creyentes y que no lo eran. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino El que hace la voluntad de mi Padre. el que hace la voluntad de Dios. Profesor, el versículo 3 es una pregunta que está relacionada con el versículo 2 en relación a que el pueblo dice que toda transgresión y desobediencia recibió Justo la resurrección, sí. te dio la comparación del pueblo en Claro. el desierto y que ellos murieron, ¿se ha Sí, entendido? sí. Considerando la pregunta de cómo escaparemos y descuidamos. Es que hay que mostrar de nuevo las dos posturas. A ver, entonces sigamos. Sí. Claro, pues si es la postura de que se pierde la salvación, el Señor va a castigar a los que dijeron que eran creyentes y no se ¿Qué mantuvieron. otro castigo? Porque se supone Sí, porque si no sería la salvación sería por Ah. obra y no por fe. Ya, ¿qué otro? Muy buena pregunta. Para el salvo siempre salvo, este sería el castigo. Sí, si no creen que es tan fácil, claro. Dice así, porque es necesario, le está hablando a los creyentes Pablo, porque es necesario que todos nosotros, se incluye, primera persona plural, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Bien, el tribunal de Cristo es para los creyentes y el trono blanco es para los inconversos. Aquí está hablando a los creyentes. Es necesario que todos los creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces se dice que un creyente, el salvo siempre salvo, que un creyente descuidado, que no mantuvo su santidad, etcétera, ese creyente va a comparecer ante el tribunal de Cristo y el Señor lo va a castigar no dándole ninguna recompensa, nada. Pero no deja de ser de él. Claro, por eso, porque estamos en la postura del salvo siempre salvo. No deja de ser de él, pero pierde recompensa. Por eso dice, para que cada uno reciba. ¿Qué voy a recibir? Según lo que yo haya hecho estando en el cuerpo. ¿Qué hice yo como creyente estando en el cuerpo? Es como la parábola de los talentos, Claro. profesor. ¿Qué hice yo con el Evangelio, con el conocimiento de la Escritura? ¿Qué hice yo con este cuerpo? ¿Lo empleé para la gloria de Dios o para satisfacer mis deseos? Entonces, el salvo siempre salvo pierde recompensa, pero no pierde la salvación. ¿qué versículo hace? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Es como la parábola de los talentos. Claro. Siervo malo. Segunda de Corintios 5, 10. Y ese versículo que dice, apartados de mí, Malditos hacedores al lago
al lago de fuego. Porque dice, en mi nombre echaste Claro, fuera demonios. claro. Eso quiere decir que igual era un creyente. Es que no, po. No, No, un creyente siempre va a obedecer la Pero palabra. que en comparación a ese versículo que dice, que estando en el cuerpo, y las personas que hacen eso estaban en el cuerpo. Volviendo a esa postura. Ah, claro, Entonces, claro. Por eso le digo. Pues es lo mismo que los fariseos. Los fariseos sabían toda la ley, la aplicaban, pero ellos no daban amor al prójimo. Claro, usted no saca nada con, o sea, uno no saca nada con leer la Biblia, ir a la iglesia, cantar coritos, incluso echar fuera demonios, hacer milagros, no había vida, No, no había vida, no hay amor. había desobediencia. claro, no había vida, no hay espíritu ahí. Entonces, ¿cómo se pueden hacer los milagros? Por el nombre de Jesús, ¿no? Pero no por la santidad de esa persona. Echaron fuera demonios, hicieron sanaciones, hicieron un montón de cosas y el Señor le dice, apartados de mí. Nunca los conocí, ustedes no eran míos. Bien, quedan unos minutos. Sí, el tema del salvo siempre salvo y que la salvación siempre vamos a estar así. Pastor, mire, es que yo conozco una persona que estuvo 40 años en la iglesia, se salió de la iglesia ya hace como 10 años. Y yo conversaba con ella, pero ella no quiere nada con la iglesia. Pero ella no está en el mundo en cierto sentido en tomatera, sigue creyendo en Dios. Ella dice que ora, que lee la palabra, pero no se congrega, simplemente. Puede ser, pero Se va a enfriar. un creyente, un carbón solo, encendido, Termina apagando. está... Yo conozco al revés, yo conozco un doctor en teología, excelente, que era pastor protestante y se volvió a la iglesia católica. yo. Y da charlas de la Biblia en la iglesia católica, da conferencias, todo. Ah, el que tiene todo el mundo revolucionado con la esposa, ¿o no? Ese que dice que la esposa ahora ya no es huérfana porque tiene a María como madre después de haber sido evangélica. Ah, no sé, no, yo le estoy hablando, este es norteamericano. Ah, ya, Es que el catolicismo norteamericano es distinto al catolicismo latino. sí. El catolicismo norteamericano, usted escucha los himnos, son los himnos nuestros. El catolicismo norteamericano y europeo es más como los protestantes. En cambio el latino es pura Virgen María, los santos, y dejan poco al Señor Jesús. Es de menor, es menos, el católico latinoamericano no estudia nunca la Biblia. El católico norteamericano, hay tipos capos en la Biblia, que se saben la Biblia, explican muy bien. Depende. Y ahí hay otro caso. Pero él, ¿qué es lo que lo llevó? ¿Qué es lo que lo llevó al catolicismo? Dijo, pucha, hay metodistas, tienen su doctrina, hay presbiterianos, tienen su doctrina, hay bautistas, tienen su doctrina, hay talistas y cualistas, y tantas doctrinas, y no hay unidad, y se supone que tienen la verdad, y la verdad me lleva a la unidad, dijo él. En cambio, dijo, yo miro el católico, hay diferentes carismas, hay diferentes ministerios, pero todos se mantienen unidos, aunque en algunas cosas no estén de acuerdo. Y eso a él lo llevó a salirse del protestantismo. ¿Se lo cuento, ¿no? Ya, y lo último. Estoy constatando un hecho, nada más. Estoy constatando un hecho. ¿Eso lo va a constatar entonces, no? ¿Ah? ¿Eso lo va a constatar? Si en el protestantismo está toda la verdad, sería apostatar. Si nuestras raíces son católicas. ¿Ah? Nuestras raíces son católicas. Claro, Lutero salió de la iglesia católica. La Trinidad. No, pero hablando de la fe, o sea... Ah, no, una persona apóstata tiene que negar a Cristo. Tiene que negar a Cristo. Tiene que negar a Cristo un apóstata. Claro. Eso. Y hay católicos que son salvos, no niegan a Cristo. Son los menos, sí, pero hay.
Es negar a Cristo un apóstata, es salirse del camino de la verdad. Ya. Son temas sensibles. Sí. Ya, miren lo que dice acá. Ya, la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Ya. La salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo. Confirmada por los que oyeron. Ya, y a eso ya. Fue anunciada por el Señor. Después, sus oyentes, ¿quiénes serían sus oyentes? Los discípulos Los apóstoles, muy bien. y las multitudes. Yo apuntaría a los apóstoles porque Ellos siguieron con el Evangelio. no, y otra cosa dice que ellos, los que oyeron, testificaban de Dios Sí. juntamente con ellos ellos, los que oían, hacían señales, prodigios, Qué milagro. milagros, maravillas. Tienen que ser los apóstoles. Sí. Entonces, los apóstoles y los milagros, maravillas. ¿Cómo se dice señales en griego, Carlito? Sí. ¿Cómo se dice? Eso lo vimos en Juan. Sí. Tenía que pensar. Semellón. Señales. Prodigios. Jaime Peralta. Prodigios. Lo vimos en Juan. Cuando usted vive el Evangelio de Juan, ¿cierto? Sí. Y con usted también. ¿Cómo se dice prodigios? Teras. Ya, tendríamos entonces señales. ¿Quiénes hacían estas señales? Los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Los apóstoles. ¿Para qué servían estas cosas? Como cartas credenciales de que efectivamente ellos eran del Señor. Tenemos las señales, los prodigios. ¿Tienen clase después? Sí. Ya, se sanó la profesora. Milagros. Son los tres que me interesan. Sí, los otros son repartimientos, distribuciones que da el Espíritu. Ya. Esas señales, prodigios, milagros aparecen como por lo menos sus 18 veces en el libro de los Hechos. ¿Son cosas distintas? No. Pero apuntan a... tienen diferentes funciones. La señal sirve para instruir, para indicar de que esto viene de Dios, sirve para instruir, sirve para enseñar. Las señales sirven para enseñar, semellón sirve para enseñar, para decir de que esto que se está haciendo viene de parte de la divinidad, de Dios. Los prodigios apelan a la imaginación. ¿Por qué apelan a la imaginación? Porque la imaginación muy desarrollada tendrá la persona, pero no le cabe en la cabeza eso que ha hecho el Señor. Porque va más allá de la imaginación. Apelan a la imaginación. Y los milagros apuntan a su origen. ¿Cuál es el origen de los milagros? Sobrenatural. Se hace muy corto el tiempo, ¿eh? Sí. Demasiado. Ya se nos fue ya. Las señales sirven para instruir, para enseñar que eso viene de Dios. Los prodigios apelan a la imaginación, va más allá de lo que yo me he imaginado. Y por lo tanto tiene que ser de Dios. Y los milagros, que su origen es del Señor, sobrenatural. Eso. Ya estamos listos. Ya. Perfecto. Hermanos, lean el resto del capítulo 2 y si pueden leer el capítulo 3.